Bien, amados, que Dios me les bendiga. Sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús. Dios bendiga a todos mis hermanos que han trabajado en esta mañana, ¿verdad? Que le hemos dado la honra y la gloria a Dios, porque para Él es la honra y la gloria, amados hermanos. Dios bendiga, ¿verdad?, las amistades que están en este lugar, así también las amistades que nos ven por diferentes medios, ¿verdad? Sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a meditar en la bendita palabra de Dios. Allí en el libro de Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. El tema de esta mañana es Dios, hoy, ayer, por siempre y por los siglos de los siglos. Él es Dios. Lo leemos como está escrito en el nombre de Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la luz, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Puede sentarse. Vemos cómo el apóstol Juan tiene una característica muy particular, diferente a todos los tres evangelios anteriores: Mateo, Marcos y Lucas. Esos tres antiguos evangelios les llaman sinópticos porque son similares. Mis hermanos que son lectores de la Escritura pueden analizar, pueden ver cómo en el parecido del significado de lo que quieren decir. Es por eso que se le da ese nombre de sinóptico. Estamos poniendo el cronómetro, hermanos, para ver lo del tiempo. Es por eso que se llaman así, porque antiguamente, así como nosotros ahora tenemos las Escrituras, antiguamente ellos, los apóstoles, la iglesia cristiana primitiva, sufrieron tanto que ellos no podían tener algo palpable de la palabra de Dios. Según las historias de la iglesia primitiva, estos evangelios eran orales. El apóstol Juan tenía a sus discípulos y él mandó a que oyeran los demás evangelios. Y cuando llegaron a Éfeso, porque el apóstol Juan era pastor allí en Éfeso, es el apóstol amado de Jesucristo, es a él quien toma cuenta de la Virgen María también en Éfeso. Se cree que la Virgen María allí está sepultada en Éfeso, lo que es una parte suroriental de Turquía. Pero analizando el contexto de este mensaje y de la lectura que hemos traído en esta mañana, podemos analizar que Juan escuchó los evangelios y los enalteció de una manera que dijo: hombre, qué bella palabra de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que han dicho
mis hermanos, mis compañeros de batalla, es cierto. Pero hay algo muy particular que yo quisiera para mis hermanos que ya son cristianos, observen que el apóstol Juan quiso traer algo muy tangible en esta lectura. Y es por eso que yo me gozaba con ese tema. Dios, hoy, ayer y por siempre. Porque vemos cómo el apóstol había escudriñado los evangelios y observa todos los relatos, todos los milagros que nuestro Señor Jesucristo había hecho. Y él dijo, todo es cierto. Todo es cierto. Pero hay algo que él quiso recalcar y está en esta parte acá, donde dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Porque ellos habían puesto, los escritores de los evangelios anteriores, todos los milagros de Jesús. Pero no habían recalcado de que Jesús era Dios. Y es lo que yo quiero traerle en esta mañana a mis amigos y a mis hermanos. Jesucristo es Dios. Y es por eso que el apóstol Juan acá recalca y dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Creo que me consigo un poquito de agua, hermana, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es eso lo que Dios quiere, amados hermanos, que nosotros sepamos de que nosotros los cristianos no estamos solos, de que nosotros tenemos a un Cristo de poder, a un Dios que todo lo puede hacer, a un Dios de que tuvo el poder de entregar su cuerpo en la cruz y fue levantado en gloria por Dios. Es ese tema que yo quiero, amados hermanos y amistades, que entendamos, porque andan muchas personas allí poniendo entre duda si Jesús es Dios. Andan muchas personas ahí poniendo en duda, pero nosotros, los que el evangelio ha nacido en nosotros, debemos ser luz en medio de esas tinieblas. Qué precioso como el apóstol Juan es el hijo de Zebedeo, y dice las escrituras ahí en Hechos que era el apóstol amado de Jesús. ¿Por qué? Eso me da a entender a mí de que él le conoció un poquito más íntimamente a Dios, Jesús. Y es precioso cómo él se toma el tiempo de observar y escuchar los evangelios y decir, todo lo que está aquí escrito, todo es cierto. Pero hay algo más que no está aquí, y es que usted puede leer los evangelios, usted se va a dar cuenta que hablan de los milagros, de la grandeza de Jesús, de cómo él levantaba a los paralíticos, de cómo él hacía ver a los ciegos, de cómo habían personas de que estaban ofuscadas con una enfermedad y sabían de que Jesucristo tenía algo más, tenía algo que les podía dar libertad, que les podía dar esa sanidad. Y era por eso que le seguían multitudes de personas buscando ese milagro. Así como usted y yo un día sabíamos que nuestra vida ya no tenía sentido, que nuestra vida, solo el único que podía hacerla restablecer se llama Jesús de Nazaret, porque Él es la vida.
Es precioso como en esta introducción el apóstol Juan habla y dice: en el principio era el verbo. Para mis amigos, cuando habla en el principio era el verbo, es porque el verbo sabemos que es una palabra. Y el verbo, dice, era Dios. Entonces, si vamos cuando la Virgen María fue visitada por el ángel, ¿qué le dijo el ángel? ¿Verdad? Solo le dijo que se iba a depositar el Espíritu Santo en ella y que iba a concebir por la palabra. Entonces vemos cómo Dios, Él es fiel y verdadero. Vemos allá atrás en la promesa que le hizo a Abraham, y le dijo que por él iban a ser benditas muchas generaciones. En ese momento el siervo Abraham no entendía, no sabía. Pero si escudriñamos las escrituras podemos ir viendo cómo Dios fue trabajando en el pueblo de Israel. Porque así como por el primer hombre Adán entró la muerte, así también por nuestro Señor Jesucristo vino la vida eterna y la redención para con los hombres. Es por eso que nosotros, amados hermanos, la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que Él es Dios, debe de ir más allá. Debe ir más allá a entregarnos por completo, a no dudar. Muchas veces yo sé que dudamos, amados hermanos. Lo digo por mi persona, muchas veces pasa. En la enfermedad, en la lucha, en la prueba, en el problema, llegamos muchas veces a desvanecernos, a decir: ay, Señor, ayúdame. Y leyendo acá, amados hermanos, veía yo cómo Dios, a través de su bendita palabra, iba predicando el evangelio por todo el pueblo de Israel, por todas las aldeas y ciudades, y perdonaba pecados. Y era en eso que no estaban de acuerdo los israelitas, porque Él les decía: tus pecados te son perdonados. Y para los israelitas, que alguien perdone pecados era como hacerse Dios. Y quererse hacerse Dios para ellos era una blasfemia contra Dios. Y era digno de muerte. Y era por eso que le decían: hombre, ¿quién eres tú para perdonar pecados? Y Él les decía: ¿qué es más fácil? ¿Perdonarle los pecados o que se levante? ¿Qué era más fácil? Para Dios todo es fácil, amados hermanos. Él puede hacer con nuestra vida como a Él le plazca. Eso es algo de la soberanía de Dios. Eso es algo que usted puede aceptar, lo que Dios está haciendo en su vida. El problema, la dificultad que ha llegado a su vida es porque Él quiere transformar. Él quiere llegar a llenar ese hogar, esa casa. Mire qué bello es Dios, cómo Él tiene sus propósitos para con el pueblo. Y les decía, busquemos ahí en Isaías 1:18. Gloria a Dios. Isaías 1:18 dice la palabra de Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gloria a Dios. ¿Y quién hizo ese sacrificio? Se llama Jesús de Nazaret. Él es el que le ha perdonado sus pecados. Él es el que le va a perdonar sus pecados, el que le va a limpiar su vida, su alma. Se llama Jesús de Nazaret. Él es el que cuando usted decía: yo no valgo nada. Él es el que cuando usted decía: mi vida ya no tiene sentido, Jesús, a través de su Espíritu Santo, llegó a ese hogar, llegó a esa vida y le restauró y le levantó
para gloria de Jesucristo. Propósitos tiene Dios para con usted, amigo. Propósitos tiene Dios para con usted, hermano. ¿Sabe qué es lo que quiere Dios? Que abramos la puerta de nuestro corazón. Que no importa el pecado que hayamos hecho, la falta. Dios es grande en perdonar. Y era por eso que Él se oponía con los fariseos y los escribas. Porque Él lo que quería era dar vida a los gentiles. Dar vida a los que estaban oprimidos, al pueblo que estaba oprimido. Porque se dejaban llevar por la ley. Y la ley, amados hermanos, para el pueblo de Israel no fue para que el hombre se engrandeciera ante otro hombre, sino que fue, amados hermanos, para darle a demostrar que el hombre sin Dios no es nada. ¿Dónde está el hombre que va a cumplir la ley? 600 y tantos estatutos para vivir en gracia con Dios y no fallar ninguno. Porque dice las escrituras que con uno que fallase como que hubieran fallado toda la ley. Mire qué tremendo. Por eso es que Dios nos habla y nos dice que Él es grande en perdonar. Aquí, amados hermanos, el Jesucristo que Juan nos presenta es un Jesucristo que todo lo puede hacer. Es un Jesucristo sempieterno que fue desde el principio, hoy, por siempre y por los siglos, y viene por su iglesia, amados hermanos. Y le estamos esperando. Qué bello es Dios. Dice la palabra de Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y es por eso que es por eso que los amigos, cuando el cristiano llega a la iglesia, comienzan a ver cambios, comienzan a ver diferencia, comienzan a ver de que usted algo está haciendo diferente. Y para mis amigos, no se preocupen por lo que van a dejar o por lo que el enemigo les dice. No, hombre, si te haces cristiano, si te haces aleluya, vas a dejar esto, vas a dejar aquello. No, amados hermanos, déjenme decirle que afuera del camino de Jehová el hombre no tiene nada. El hombre es vacío, porque dice las escrituras que Jesucristo es la luz. Él es la luz. A mí el enemigo me minaba mi mente y me decía: todo lo que vas a dejar. Mira que te gusta hacer esto, aquello. Pero cuando Jesucristo tocó a mi puerta, cuando Jesucristo llegó y me levantó, no pensé en nada. Simplemente quería un nuevo caminar. Simplemente quería dar un giro de 360 grados. Simplemente yo lo que quería era saber borrar todo y comenzar de nuevo. Pero sin Cristo no lo podía hacer. Y amados amigos, sin Cristo no lo podemos hacer. Usted puede irse de un lugar a otro. Si usted se siente acosado donde vive, usted puede irse a otro lugar. Usted puede cambiar de lugar, de país, de donde quiera irse. Pero si no invita a Jesucristo a vivir a su casa, y si usted es escogido de Dios, ahí va a andar Jesús siguiéndolo. Ahí va a andar siguiéndolo. Hasta que usted le diga: sí, Señor, aquí estoy. Sí, Señor, obra en mi vida. Sí, Señor, yo quiero conocerte. Porque qué privilegio el que tuvo este siervo Juan de ser llamado el apóstol amado por Jesucristo. Qué bello es Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nos llegamos al camino de Él, debemos de tener la certeza de que algo especial, algo espiritual va a suceder en su vida. Hay algo que analizaba, que la vida espiritual, amados hermanos, es más real que la vida normal humana.
Para que nosotros estemos aquí hubieron tanta lucha de los ángeles para que nosotros pudiéramos estar aquí. Y así como hay luchas, así hay dificultades en el reino espiritual. Cuando usted está orando, cuando usted está pidiéndole a Dios, cuando usted le está pidiendo una salida a Dios. Dice allá en Daniel que Daniel le oraba por la salida del pueblo de Israel. Y le oraba porque estaban cautivos. Y dice ahí que el ángel le dijo que el Dios de este siglo se les oponía. Había una oposición espiritual maligna que se oponía. Pero Dios tiene sus tiempos. Dios tiene sus estatutos. Él sabe lo que va a hacer con su vida. Él es el que tiene la última palabra. Si usted cree que Dios no le escucha, espere en Dios. Espere en Dios. Él es el que tiene la última palabra. Yo sé que es difícil el evangelio que nosotros vivimos en este tiempo. Pero en aquellos tiempos, amados hermanos, fue más difícil. Porque todos los apóstoles de Jesucristo, todos murieron en crueldad. Unos los crucificaron, a Pedro lo crucificaron y él pidió que lo crucificaran cabeza abajo porque no era ni digno de morir como nuestro Señor Jesucristo murió. Por predicar el evangelio. El apóstol Pablo fue decapitado. Amados hermanos, si usted puede sentir los ataques del enemigo cuando usted predica la palabra de Dios, cuando usted le habla a una persona, usted puede sentir cómo el enemigo va a llegar a atacarle. Pero resistid, amados hermanos, seamos fuertes. Pidámosle la dirección a Dios. Tenemos esperanza y consuelo porque sabemos que somos hijos del gran Dios. No nos cansemos, amados hermanos, de hablar de las maravillas de Dios. No nos cansemos de hablar de las maravillas de Jesucristo. Dice las escrituras, escudriñar las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Yo les puedo venir a hablar acá de Jesucristo que tal vez ni yo conozco. Pero en las escrituras ahí está lo que el Señor quiere que el pueblo conozca de Él. Y lo que quiere que nosotros obtengamos de Él. Y el propósito por lo que Él vino. Ahora, en estos tiempos está difícil el hecho de hablarle a las personas porque el corazón se ha endurecido de las personas por diferentes motivos. Porque hay muchas personas que andan ahí agarrando el evangelio para jugar y eso está en las escrituras. No nos extrañemos. Dice las escrituras, en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Muchos agarrarán un texto y para enriquecerse y para hacer muchas cosas. Pero nosotros debemos de estar fundamentados en la roca que es Cristo. Y si usted está fundamentado en la roca que es Cristo, aunque llegue viento, aunque llegue dificultad, aunque llegue lo que llegue, usted se va a levantar. Porque Cristo es un Cristo de poder. Es un Cristo que no es mentiroso. Es un Cristo que no está muerto. Es un Cristo que no murió el viernes y va a resucitar hoy. No, Él resucitó y está vivo en mi corazón. Y es el Cristo, amados hermanos, que quiero que conozcamos. Es el Jesucristo que no puede ser comparado a nadie. Los escribas y fariseos lo comparaban con Moisés para ver quién era mejor. Y según los estudios, Jesucristo no puede ser comparado con nadie. ¿Sabe por qué? Un ejemplo que yo he puesto es que dice que el siervo Moisés
hizo muchos prodigios. ¿Guiado por quién? Por Dios. Guiado por Dios. Y Jesucristo hizo muchos milagros. Pero ¿quién era Jesús? Era Dios. Alábele, amado hermano, que Él vive. Alábele que Él vive. Y ese Dios está aquí con usted. Y ese Dios está aquí conmigo. Y ese Dios nos ha prometido la vida eterna. Y ese Dios nos va a cambiar nuestra vida, el problema, el llanto en gozo. Jesucristo no puede ser comparado con nadie. Hay muchos siervos que han sido ungidos de Dios, sí, hay muchos siervos. Pero Jesucristo era Dios. Y era eso lo que el siervo Juan quería recalcar. Y cuando Jesucristo, amados hermanos, ya vamos cerrando, que no se me aburran. Jesucristo cuando entra a nuestra vida, algo sucede. Algo sucede. Cuando Jesucristo entró a su vida, yo sé que algo pasó. Que usted se dio cuenta que el camino que estaba marchando no era el correcto. Y es por eso que Dios, a través de su palabra, o sea, el verbo, a través de su palabra, va y transforma vidas. Cambia la dificultad en una bendición. Cambia el problema en una alegría, en una bendición. Y es eso, amados hermanos, lo que queremos compartir con las amistades. Muchas veces se le va a acercar una persona a decirle a usted: amado hermano, yo he cometido un pecado grandísimo. Yo he andado en maldades. He andado haciendo tanta cosa. Pero Jesucristo, Él es el que cambia nuestra vida. Busquemos ahí en 2 de Corintios 5:17. Él es el que cambia nuestras vidas. Él es el que nos hace ser unas nuevas personas. 2 de Corintios 5:17 dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Yo pequé. Yo me sentía el hombre más infeliz del mundo. Pensaba que no tenía solución mi vida. Pensaba que ya era mejor morirme. Yo estaba, amados hermanos, con una arma en mi mano, poniéndola. Estaba en el dilema si me la ponía en la sien aquí en mi cabeza o si me la ponía en la boca para que me explotara por atrás. Porque yo pensaba que ya mi vida ya no tenía sentido, que yo ya no tenía para dónde correr. Pasó un tiempo que me iba para San Salvador y me venía para acá, me iba para La Unión y andaba de un lugar en otro pensando de que algo me iba a hacer cambiar mi sentir. Y así podemos andar nosotros, amados hermanos, en nuestra vida, acudiendo de un doctor a otro y yendo de un lugar para otro. Pero el único, amados hermanos, que le da esa paz y esa tranquilidad de saber de que Él le puede hacer a usted nueva persona, nueva criatura, se llama Jesús de Nazaret. Y es a Él a quien invité yo a mi vida. Y esa es la que yo sé que mis hermanos han invitado a su vida. Y es a ese Cristo, amados amigos, que les presentamos en esta mañana. A ese amigo que le va a cambiar la dificultad en alegría, en gozo, en que no importa lo que venga, usted tiene un Dios de poder que le va a sacar en victoria. Dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Y sabe qué dice el Señor? Vladimir dice:
oh hermano, hermana, ¿por qué te acuerdas de las cosas pasadas? Si yo ya te perdoné, si yo ya ni me acuerdo de lo que hiciste, si yo lo que quiero es entregarte esa bendición de vida eterna para que nos gocemos en la boda del Cordero con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Ahora bien, la pregunta que siempre nos vamos a hacer es: ¿queremos compartir esa nueva vida con Dios? ¿Queremos llegarnos a Él? Es eso lo que nos debemos de preguntar. ¿Quiero yo disfrutar de esa bendición? ¿Quiero yo tener ese cambio en mi vida? ¿Quiero yo ser más que vencedor? ¿Quiero ser digno de esa vida eterna? Usted no tiene que hacer nada, porque eso ya lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese sacrificio ya Él lo hizo. ¿Sabe lo que usted tiene que hacer? Es solo abrir la puerta de su corazón y decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida. Señor, yo he andado corriendo de un lugar para otro. A veces he pasado noches sin dormir. Su servidor, 6 meses sin dormir. 6 meses sin dormir, su servidor. Ya yo cuando estaba cerrando los ojos, quedándome dormido, y ya estaba yo así, un brinco, como que me pegaba algo en el pecho y brincaba con los pies así, y me despertaba. Insomnio total, no podía dormir. Y un día le dije al Señor, porque yo era incrédulo, mi madre, mis abuelos, ellos han sido cristianos y siempre han inculcado la iglesia cristiana, el evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo, pero sabemos que nosotros en nuestra juventud nos desviamos. Y comencé a leer libros y tanta cosa totales que cuando alguien me hablaba del evangelio, yo buscaba una respuesta para hacerlo sentir mal a esa persona. Y Dios nos humilla. Dios hace que las palabras que nosotros decimos en contra de Él, nos las traguemos por más que nos duela. Había una señora que llegaba a evangelizarme y me decía: yo tengo un Dios que te puede dar una vida nueva. Yo tengo un Dios que te puede restaurar, que te va a hacer sentir feliz. Y yo le decía: ¿dónde está su Dios? Quiero verlo, quiero hablar con Él, porque no le ha cambiado su vida. Esas eran mis palabras hacia esa persona. Yo en mi interior queriéndola herir a ella, y más sin ella, gozándose, riéndose. Ahí la veo a la señora, está bien ancianita ya. Entonces, Dios hace hasta lo que tenga que hacer por ir a buscarnos. Y ese día, amados hermanos, estaba yo en mi cuarto y estaba yo con una enfermedad que tenía 6 días que no salía de una hamaca que tenía allí. Y mi padre, como él pensaba que yo me iba a trabajar, no llegó a buscarme. Hasta que un día estaba delirando en la noche y no podía dormir. Estaba dando vueltas y sudando. Y le dije al Señor: Señor, yo no sé cómo se habla contigo. Yo no sé si tú en realidad existes. Yo no sé, quiero probar, quiero saber qué es eso. Quiero saber qué es lo que dicen de estar con Cristo. Quiero saber qué es eso. Dame una señal para yo poder echar raíces y nunca salirme. Y de repente me pongo en pie y le presiono un botón a la radio. Yo oía puras radios mundanas, y cuando presiono el botón de la radio estaba un mensaje del evangelio de Jesucristo. Y cuando oigo al predicador hablar, él estaba hablando y decía: tú que estás en ese cuarto encerrado pensando que tu vida ya no tiene sentido, déjame decirte que sí tiene sentido, porque vale la sangre de Cristo. Levántate ahora, póntete en pie y recibe al Señor Jesucristo. Amados hermanos, yo estaba temblando y estaba llorando. Y yo le decía al Señor: Señor, tú sí existes, porque esa radio no estaba ahí. Y me postré,
le recibí. De repente comencé a sentir así como algo caliente que bajó desde mi cabeza por toda mi columna vertebral hasta los pies, y comencé a sentirlos como dormidos, y de ahí comencé a sentir un calorcito bien precioso que se siente aquello de sentir como que algo lo está abrazando a usted. Y me acosté a dormir, me sequé las lágrimas, me acosté a dormir, dormí como 2 horas y media. Ese día me tocaba ir a trabajar, me fui a trabajar, sentí que había dormido una gran eternidad. Cuando iba en el bus me recordé, yo recibí a Cristo anoche, dije yo. ¿Y qué hice? Dije yo así, mire. Pero era Cristo buscándome. Es por eso, amados amigos, de que aunque usted se oponga a la voluntad de Dios, si usted es escogido de Dios, Él le va a ir a buscar. Y atiende ese llamado, porque ese llamado de Dios es especial. Yo hago una pregunta en esta mañana. Así como yo no quería en ese momento, o cuando me hablaban de Jesucristo, así tal vez usted estará pensando en su mente, no hombre, es que voy a dejar esto, voy a dejar lo otro. Pero en el mundo no va a dejar nada, al contrario, en Jesucristo va a recibir todo, y eso se llama la salvación. Yo le hago una pregunta: si usted quisiera recibir a Cristo en esta hora, allí donde está, usted puede recibirle, ponerse en pie. Nosotros con gusto vamos a orar por usted. A las amistades, a los amigos que nos ven a través de los diferentes radios también, allí de los diferentes medios, allí donde usted está, puede hincarse, recibirle a Dios y decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida, recíbela, haz con ella lo que tú quieras, porque yo quiero ser propósito de vida para contigo. Reciba al Señor Jesucristo. Ese Jesucristo que le presentamos en esta mañana es el Jesucristo eterno, el Dios de ayer, de hoy y por siempre, hasta por la eternidad. Ese es el Dios que les presentamos en esta mañana. Ese es el Dios que les predicamos. Aquí se alaba a un Dios vivo. Aquí no se alaba a un hombre. Aquí no buscamos ningún nombre terrenal, sino que el nombre que se alaba es Jesús de Nazaret. Y es el que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. No sé si mis amigas quisieran recibir a Cristo en esta hora. Yo no sé si allá alguien quisiera reconciliarse con el Señor. Estamos aquí para orar por ustedes. Ese Dios que les predicamos, amados amigos, ese Dios puede transformar vidas, puede sanar, puede cambiar. Él puede hacer todo en su vida. Llega el momento donde nosotros no tenemos nada en este mundo, solo tenemos la certeza de que Jesucristo anda con nosotros. A mí me pasaba algo la semana anterior, mis hermanos se dieron cuenta, mi esposa estuvo ingresada y llegó el momento de que yo me sentía solo. Estaba con mi niña, a veces ven un hombre en la casa, ahí no haya qué hacer. Nosotros nos trabamos todos ahí para freír algo, un huevito, es un gran escándalo que hacemos en la cocina. Me llegué a sentir solo, pero cuando llegué a mi cuarto, sentí como Dios a través de la oración me dijo: tú no estás solo, hombre, yo estoy aquí contigo. Esto que estás pasando solo es parte del proceso para la bendición. Y es eso, amados amigos, que queremos compartir con ustedes. Aunque estén pasando una dificultad y se sientan solos, no están solos. Jesucristo está con ustedes. Jesucristo está con nosotros. El Espíritu Santo se puede sentir cuando nos llegamos a Él. Si no hay nadie que quisiera reconciliarse o aceptar a Jesucristo en esta hora, quiero decirles, amados hermanos, que no dejemos de predicar el Evangelio de Jesucristo, de predicar este Evangelio, de exaltar a Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así como el siervo Juan observó que había algo que no estaba recalcado en los otros evangelios, él quiso exaltarlo, él quiso agregarle la divinidad y hablar de esa divinidad que solo es de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí ha llegado este tiempo, amados hermanos. Vengamos en palabras de oración. Que Dios me les bendiga.